detiene a un imperio que ya ha hecho arrodillar al mundo? Ni un muro, ni una tormenta, ni un ejército que lo supere en número. A veces, lo que rompe el mayor poder de la tierra es un río tranquilo que aprende a respirar. En los confines del sudeste asiático, hay una vía fluvial bordeada de manglares y niebla. Al amanecer, parece inofensiva, ancha, lisa, casi tentadora, pero sube y baja como un cofre viviente. La marea sube en minutos lentos y pacientes, y luego se retira con una velocidad aterradora, como si la tierra misma la retuviera con los dientes apretados. Cuando los lugareños hablan de ello, no lo hacen como una línea en un mapa. Lo hablan como un estado de ánimo. Hablan de cómo la niebla se asienta sobre el agua, de cómo los pájaros guardan silencio antes de que suba la marea, de cómo la corriente puede ser suave una hora y atraparte a la siguiente. Es el tipo de lugar que recompensa a quienes prestan atención y castiga a quienes asumen. A finales del siglo XIII, los soldados que habían aniquilado reinos desde las gélidas praderas hasta los cálidos mares entraron en ese río con absoluta confianza. Conquistaron ciudades que parecían imposibles de tomar. Destruyeron dinastías que se creían eternas. Convirtieron la distancia en un arma, las vías de abastecimiento en caminos de marcha, el miedo en rendición. Sus victorias tenían un ritmo: golpear con fuerza, romper el centro, perseguir a los que huían, ofrecer sumisión, avanzar. Era una máquina que había arrasado medio continente y había entrenado a sus comandantes para esperar el mismo final en todas partes. El enemigo se derrumba, las banderas se alzan, la historia se cierra. Y entonces, en un lugar que nadie habría marcado en un gran mapa, encontraron un enemigo que no entendían. No es enemigo del acero, un enemigo del tiempo. El imperio de Kublai Khan no solo era grande, era estructurado, disciplinado y obsesionado con la expansión. Los mensajes viajaban rápido. Los impuestos alimentaban a los ejércitos. Los puertos abastecían a las flotas. Las órdenes llegaban como un viento invernal, frías, inevitables y difíciles de resistir. En su corte, el Khan no hablaba como un gobernante local. Hablaba como si el cielo mismo le hubiera dado un mandato y el mundo simplemente se estuviera poniendo al día. Se sentaba tras biombos y mapas que cambiaban de color a medida que se añadían nuevas tierras. Para él, las fronteras no eran límites, eran retrasos. Cuando una región se resistía, no veía una señal de advertencia. Veía un problema por resolver y prefería soluciones ejemplares. Al sur de sus fronteras se encontraba Dai Viet, la tierra que ahora llamamos Vietnam. Era más pequeña que el imperio que la amenazaba, pero estaba unida por ríos, arrozales, bosques y terquedad. Tenía su propia corte, su propio orgullo, su propio recuerdo de independencia, y ya había sobrevivido a lo que debería haber sido imposible. En 1258, una invasión se desató con fuerza, previendo el colapso habitual. Los defensores cedieron terreno y contraatacaron, obligando al enemigo a retirarse. En 1285 llegó una segunda invasión, mejor preparada, más agresiva y más segura. Una vez más, los invasores tomaron ciudades y proclamaron la victoria demasiado pronto. Una vez más, la tierra se negó a alimentarlos. Una vez más, los defensores se negaron a desaparecer. Los mongoles dejaron tras de sí aldeas quemadas y dolor, pero no dejaron tras de sí la sumisión. Esas campañas anteriores le enseñaron a Dai Viet una lección brutal. No se puede vencer a un gigante eternamente. Si te quedas quieto, te aplastan. Si luchas como el enemigo quiere, pierdes. Sobrevivir requería un tipo de valentía diferente, la que acepta la pérdida temporal, acepta las calles vacías, acepta el dolor de la retirada, porque comprende la diferencia entre perder terreno y perder un país. Kublai no aceptó ese tipo de respuesta. Así que Seb
planeó una tercera invasión, más grande y más fría que las anteriores. Esta vez no bastó con ganar batallas. El objetivo era eliminar la resistencia tan completamente que no quedara nada que pudiera alzarse de nuevo. Ninguna casa real que uniera al pueblo, ninguna provincia segura desde la cual reconstruir, ningún mito de supervivencia que inspirara a la siguiente generación. El mando recayó en un príncipe, hijo de Kublai, apoyado por generales veteranos que habían pasado la vida viendo caer muros y dispersarse ejércitos. El plan estaba cargado de certeza: atacar desde tierra, atacar desde el agua, aplastar al reino desde dos frentes hasta que se le partiera el corazón. Y para eso, el imperio construyó una flota. No un puñado de barcos, sino una armada. Transportes de amplia cubierta para caballos, bodegas profundas para grano, plataformas flotantes para máquinas de asedio, barcos cargados con ballestas, herramientas, cuerdas y todo lo necesario para que un ejército permaneciera en tierra enemiga durante meses. Imaginen cómo se ve eso en el horizonte. Una ciudad en movimiento de mástiles, velas apiladas como acantilados blancos, cascos crujiendo bajo el peso de hombres, hierro y ambición. En los astilleros, los carpinteros trabajaban hasta que se les partían las manos. Los funcionarios contaban fardos de flechas y sacos de arroz. Cargaban caballos en cubierta con los ojos vendados, temblando al ver cómo la madera se movía bajo sus pies. El imperio no solo envió soldados, envió un sistema entero, como si pretendiera instaurar una nueva realidad en la costa y dejar morir la antigua. La flota también llevaba algo que la mayoría de los conquistadores olvidan respetar: su propia debilidad. Un barco es fuerte en el mar, pero indefenso cuando no puede moverse. Y en el momento en que una armada depende de un río, empieza a obedecer un plan que no escribió. Las cifras de los registros antiguos no concuerdan. Algunos hablan de decenas de miles, otros hablan de totales imposibles, pero todos los relatos, de ambos lados, describen la misma realidad. Esta fue la mayor fuerza naval que los mongoles habían reunido jamás para el sur, y venía con una promesa discreta. Esta vez, Dai Viet no escaparía. Por otro lado, Dai Viet no depositó sus esperanzas en un solo hombre, seguro tras los muros del palacio. La casa gobernante permaneció unida. El rey reinante y su padre, el monarca retirado que aún contaba con el respeto del pueblo. Viajaron, escucharon, discutieron, rezaron y se prepararon. Pero cuando el plan de guerra tuvo que convertirse en un arma, depositaron su confianza en un comandante de mente afilada como una espada. Tran Hung Dao era más que un general. Estudiaba las guerras antiguas como algunos hombres estudian las escrituras. Entendía cómo pensaban los invasores, cómo se movían, qué esperaban. Había observado las invasiones anteriores como un cazador paciente observa a un animal repetir el mismo camino. Sobre todo, conocía su tierra de la única manera que realmente importa en la guerra. Sabía lo que podía hacerle a alguien que no pertenecía allí. No miró a los mongoles y vio invencibilidad. Vio hábitos. Vio confianza. Vio una máquina que funcionaba mejor cuando el terreno estaba abierto. Las rutas eran predecibles y el enemigo podía verse obligado a entrar en una lucha directa. Así que se negó a dárselo. Los bosques de Dai Viet eran densos. Sus montañas cortaban los caminos en estrechas hebras. Sus selvas se tragaban columnas. Por tierra, un ejército podía verse frenado, desangrado y hostigado hasta que comenzaba a pudrirse desde dentro. Pero los mongoles lo habían aprendido. Querían la vía más rápida, la línea limpia hacia el centro, las vías fluviales. Y entre esas vías fluviales, una importaba más que el resto. El río Bac Dang no era como los ríos que el imperio conocía del norte.
Su lecho era de lodo y arena movediza. Sus cauces variaban. Su profundidad estaba regida por la luna. Cuando la marea estaba alta, los barcos podían navegar sobre lugares que parecían profundos y seguros. Cuando la marea bajaba, el río podía descender 1 metro o más en pocas horas, dejando al descubierto crestas ocultas como huesos que sobresalían de la piel. Tran Hung Dao entendió algo simple. Los mongoles podían ser derrotados allí donde su fuerza no podía alcanzarlos, no negándoles el río, invitándolos a participar. El plan empezó con el trabajo, no con el combate, y el trabajo empezó con el secreto. En calas ocultas y canales, equipos de trabajadores cortaban madera dura y densa de los bosques. La madera se seleccionaba por su resistencia, la que resiste la putrefacción y no se astilla. Cada tronco se tallaba en una estaca, tan gruesa como el muslo de un hombre, y se afilaba con una punta brutal. Algunos se remataban con metal, otros se dejaban como madera pura, porque en el ángulo correcto, la madera basta. A la luz de las antorchas puedes imaginar la escena. Hombres sudando en el húmedo aire nocturno, cuchillas clavándose en la corteza, astillas volando, la silenciosa disciplina de quienes entienden que un error puede costar un reino. Sin discursos, sin pancartas, solo madera, silencio y urgencia. Luego vino la parte que hizo que el plan fuera casi increíble. Plantaron esas estacas en el propio río, no a lo largo de las orillas, donde un enemigo pudiera verlas. No en grupos aleatorios, en filas, en patrones, en un campo diseñado para atrapar cascos como dientes. Solo funcionaban con la marea baja, cuando el río se retiraba y dejaba al descubierto su lecho blando. La base de cada estaca estaba aplanada para evitar que se hundiera más bajo la presión. Cuerdas, mazos y una mano de obra tenaz las clavaban en el lodo. Algunas estaban inclinadas hacia el mar, de modo que un barco que intentara retirarse se desgarraría. Midieron las distancias con la vista, con la memoria, por la forma del canal. Colocaron estacas donde la profundidad tentaría a un casco pesado y donde la marea lo delataría más tarde. Escondieron la obra bajo el agua que regresaba y la revisaron de nuevo con la siguiente marea baja, ajustándola, reforzándola, corrigiéndola. Esto era ingeniería disfrazada de desesperación. Al mismo tiempo, los exploradores vigilaban al enemigo. Los mensajeros se movían entre juncos y estrechos arroyos, mapeando dónde anclaba la flota, dónde descansaban sus guardias y dónde se separaban sus barcos de suministro del grupo principal. Tran Hung Dao no solo construyó una trampa, creó las condiciones para que el enemigo cayera en ella sin dudarlo. Cuando volvió la marea, el río lo cubrió todo. Desde arriba, el Bac Dang parecía normal. Ese era el punto. Mientras esta arquitectura oculta de la muerte se construía bajo la superficie, Tran Hung Dao llevaba a cabo una segunda operación, que importaba igual de bien: la actuación. Necesitaba que el enemigo creyera que Dai Viet estaba fracasando. Así que sus fuerzas lucharon en enfrentamientos cortos y encarnizados, y luego se retiraron. Cedieron terreno y luego desaparecieron. Dejaron que los invasores vieran caminos vacíos y aldeas abandonadas. Quemaron reservas de arroz y saquearon barcos. Despojaron la tierra de alimentos tan completamente que un ejército podía marchar por ella y sentir como si caminara sobre un cuerpo vacío. Las familias se adentraban en los bosques cargando con lo que podían. Los agricultores enterraban herramientas. Los monjes ocultaban registros. Los bueyes eran llevados de noche. El humo se elevaba de los graneros no porque los defensores fueran descuidados, sino porque negaban al enemigo lo único de lo que todo ejército conquistador depende en secreto: la capacidad de vivir de la tierra. Los mongoles y sus aliados eran fuertes, pero la fuerza aún necesitaba grano. Y a medida que la campaña se prolongaba,
El hambre empezó a hacer lo que las flechas no podían. Empezó a quebrantar la certeza. Los hombres empezaron a contar los días. Los comandantes empezaron a discutir sobre las rutas. Las unidades empezaron a separarse en busca de alimento, volviéndose vulnerables. La invasión seguía siendo poderosa, pero ya no era limpia. Las incursiones comenzaron a hacerse sentir. Pequeñas unidades vietnamitas atacaron a los grupos de abastecimiento y desaparecieron tras una cubierta verde. Los barcos que transportaban alimentos río abajo fueron atacados por la noche. Un saco de arroz perdido por aquí, una barcaza incendiada por allá, y pronto los invasores se estaban comiendo su propio futuro. Se pueden ganar batallas, y aún así perder una campaña si se tiene el estómago vacío. El clima añadía otra presión. La estación estaba cambiando. Llegarían las lluvias, y las enfermedades también. Y todo comandante sabía que quedarse demasiado tiempo en este país era como dormir en un pantano con la armadura puesta. La victoria tenía que llegar pronto, o la tierra misma se convertiría en un enemigo. Fue entonces cuando Tran Hung Dao les ofreció lo que querían. Un objetivo. Una flota vietnamita apareció río arriba, pequeña y visible, moviéndose como si estuviera corriendo. No oculta, ni cautelosa. A la distancia justa para ser vista y perseguida. Era el tipo de imagen que adora un invasor, porque da la sensación de que el enemigo finalmente ha cedido. Los comandantes imperiales mordieron el anzuelo. Los pesados barcos se adentraron en el Bac Dang al amanecer, cuando la marea estaba en su punto máximo y el río se mostraba más indulgente. El agua estaba alta, cristalina y ancha. Para los hombres en cubierta parecía una carretera. Los tambores resonaban. Las banderas ondeaban. Los oficiales gritaban con la impaciencia de quienes creían que la historia les pertenecía. Los barcos vietnamitas se mantuvieron a la cabeza, siempre en retirada, siempre tentadores. La persecución se intensificó. Los barcos mongoles se adentraron más en el canal, impulsados por el orgullo y la promesa de un golpe final. Entonces, el río empezó a cambiar. La primera advertencia no fue visual. Fue emocional. Puedes sentirla si alguna vez has estado en un barco y has sentido que el agua pierde fuerza. El casco se siente un poco más pesado. La corriente suena diferente. Incluso el aire parece tensarse, como si el río contuviera la respiración. En el buque insignia, los oficiales se inclinaban sobre las cartas náuticas y discutían a gritos. Algunos culpaban al piloto. Otros culpaban a las riberas del río por estrecharse. Algunos simplemente se negaban a admitir la verdad. Habían entrado en un lugar que se negaba a obedecer su confidencia. Más adelante, los barcos señuelo vietnamitas seguían avanzando, lo suficientemente rápido como para parecer aterrorizados, lo suficientemente lentos como para mantenerse a la vista. Cada vez que los comandantes mongoles creían que el enemigo finalmente desaparecería, esas pequeñas siluetas reaparecían, como si los desafiaran a acercarse. Esa fue su genialidad. El cebo no fue un solo momento. Fue una cadena de momentos, cada uno atrayendo a la flota hacia el fondo, cada uno haciendo que la retirada pareciera un fracaso. Mientras tanto, en la orilla, los hombres de Tran Hung Dao esperaban inmóviles. Algunos eran agricultores con arcos, otros soldados veteranos con cicatrices en los brazos. Algunos eran tan jóvenes que nunca habían visto una batalla, pero lo suficientemente mayores como para comprender lo que sucedería si perdían. Se agazapaban entre los juncos y tras las raíces, escuchando los lejanos tambores en el agua. Y Tran Hung Dao también esperó. No con ansiedad, sino con cálculo. Les había hablado a sus capitanes con la mayor sencillez posible. No ataquen antes de tiempo. No desperdicien flechas. No persigan un
barco que aún flota libremente. Dejen que el río haga su parte primero, porque el río no fallaría. La marea no bajó como una cortina, cayó como una lenta decisión. Minuto a minuto, la superficie descendió. El agua que había sido un espejo se convirtió en una lámina más delgada. El amplio canal comenzó a mostrar su verdadera forma. Los puntos de contracción ocultos, las vetas poco profundas. Los barcos del imperio seguían avanzando, pero ya iban retrasados. Ya estaban atrapados por un calendario más antiguo que cualquier dinastía. Al principio, el cambio fue sutil, como cambia una habitación cuando el aire se enfría. La corriente tiró de forma diferente. La línea de flotación se hundió casi invisiblemente. El primer barco en sentirlo no entendía lo que estaba sucediendo. El casco rozó algo duro bajo la superficie. El capitán gritó órdenes. Los marineros se adaptaron. Los hombres se asomaron por la barandilla, entrecerrando los ojos para observar el agua, que aún parecía profunda. Luego vino el sonido, una grieta baja y fea, como un árbol que se parte en invierno. Otro barco chocó. Luego, otro. La marea siguió bajando y el río reveló lo que había estado ocultando. Las embarcaciones de cabeza, las más pesadas, se asentaron sobre las estacas. No se detuvieron. Quedaron atrapadas. Su peso clavó las puntas afiladas en sus fondos. La madera crujió. Los tablones se abrieron. El agua entró a raudales. Los hombres gritaban órdenes que no podían ser obedecidas. Tras ellos, los siguientes barcos no tenían a dónde ir. Chocaron contra los cascos atrapados. Los remos se enredaron. Las cuerdas se rompieron. El río, ancho con la marea alta, se convirtió en un cuello de botella con la marea baja, y la flota se convirtió en una masa apiñada e indefensa. El pánico es cruel en espacios reducidos. Empeora cada decisión. Los capitanes intentaron retroceder, pero la marea al retirarse reveló más peligro, y muchos estaban inclinados para castigar precisamente ese movimiento. Los barcos que retrocedieron se rasgaron como tela. Algunos giraron de lado, atrapando a otros. La formación se disolvió en el caos, y ese era el momento que Tran Hung Dao había estado esperando. Desde los manglares, tras las elevaciones rocosas, desde arroyos ocultos, surgían pequeñas embarcaciones vietnamitas. Eran ligeras, rápidas y construidas para estas aguas. Se movían por aguas poco profundas que los grandes barcos no podían tocar y atacaban como avispas alrededor de un animal atrapado. Las flechas comenzaron a caer. No de una sola dirección, sino de muchas. Las cuerdas de los arcos chasqueaban al ritmo. Las ballestas retumbaban. Los proyectiles provenían de la arboleda, de los meandros del río, de lugares a los que ningún barco podía apuntar rápidamente. Los atacantes no necesitaban formarse en línea abierta. La ribera y el bosque eran su fortaleza. Los mongoles habían librado innumerables batallas en 1905 en tierra, donde su caballería podía barrer y aplastar. Allí, sus caballos eran una carga inútil. Sus jinetes no podían avanzar a través del lodo que les engullía los tobillos y luego las rodillas. Los hombres con armadura pesada que saltaron por la borda no encontraron tierra firme. Encontraron lodo absorbente. Algunos intentaron vadear y fueron arrastrados. Otros intentaron nadar y fueron arrastrados por la corriente. El río no solo atrapaba barcos, atrapaba cuerpos. Algunos oficiales intentaron poner orden a base de gritos, intentaron atar barcos, formar barricadas flotantes, empujar embarcaciones más pequeñas como escudos. Pero el nivel del agua seguía bajando, y cada minuto hacía que la situación fuera más peligrosa. La flota se desmantelaba a cada instante. El enemigo no solo atacaba, esperaba que el mundo hiciera el trabajo.
El humo se elevaba a medida que el fuego se extendía. Los relatos difieren sobre cómo se propagaron las llamas, pero la lógica es clara. En una flota repleta, incluso un pequeño incendio se convierte en un desastre. Las balsas en llamas se estrellaron contra los cascos. La brea se prendió. La lona de la vela se incendió. El aire se llenó de chispas y una neblina negra. Los gritos se convirtieron en toses, las órdenes, en oraciones. Por encima de todo, la marea continuaba su lenta traición. El agua se retiró, y los barcos atrapados se inclinaron en ángulos inexplicables, dejando al descubierto aún más sus costillas rotas. El campo de batalla no era una llanura plana, era una trampa estratificada. Estacas abajo, flechas arriba, botes veloces a los lados, y el tiempo mismo contando hacia atrás. Tran Hung Dao no necesitaba suerte, necesitaba sincronización. Había medido el estado de ánimo del río, había adivinado cuánto duraría la persecución, había predicho la impaciencia del enemigo, su creencia de que la velocidad equivale a control. Había elaborado un plan que no exigía a sus hombres que superaran a una fuerza mayor de frente. Les exigía mantener la calma y atacar cuando el mundo mismo se inclinara a su favor. Al desmoronarse la flota, los oficiales imperiales intentaron reagruparse, pero no había espacio para formar una defensa. Las lanchas de mando no podían moverse. Las banderas de señales no significaban nada en medio del humo. Los barcos atrapados se convirtieron en objetivos, y el río se convirtió en un campo de batalla sin un solo muro a la vista. Para cuando la marea empezó a bajar, ya era demasiado tarde. Demasiados cascos estaban agrietados, demasiadas cubiertas estaban vacías, demasiados hombres habían desaparecido. En ese instante, los defensores pasaron de ser cazadores a rematadores. Los barcos vietnamitas se acercaron, no para embestir a los grandes buques, sino para treparlos. Los garfios se engancharon en 1971, las barandillas. Los pies descalzos encontraron asidero en los tablones mojados. Hombres con espadas cortas y lanzas se lanzaron a las cubiertas construidas para el transporte, no para el combate cuerpo a cuerpo. En una nave de mando destrozada, un oficial imperial intentó animar a sus guardias con un juramento a gritos. La respuesta fue el silencio, pues los hombres a su alrededor ya estaban exhaustos, ahogándose en el humo, viendo cómo el río se tragaba su orgullo. Cuando un barco no puede moverse, la valentía se convierte en una jaula. Algunos capitanes intentaron rendirse. Otros intentaron quemar sus propios barcos para negárselos al enemigo. En la confusión, algunos comandantes de alto rango fueron capturados vivos, arrastrados desde la cubierta hasta los juncos, donde el fragor de la batalla se apagó rápidamente. Para Dai Viet, capturar líderes era crucial. Un enemigo muerto desaparece. Un enemigo vivo puede ser objeto de intercambio, interrogatorio y prueba de que el imperio se desangra como cualquier otro. El príncipe imperial no presenció todo esto desde el agua. Estaba coordinando la invasión en su conjunto, intentando mantener a las fuerzas terrestres en movimiento mientras la flota entregaba suministros. Pero con el paso de las horas, empezaron a llegar mensajeros con pánico en los ojos. Los informes llegaban fragmentados. Barcos atrapados, barcos en llamas, barcos desaparecidos. El príncipe envió jinetes a la orilla del río, pero entonces se dio cuenta de que allí eran inútiles. Envió botes, pero luego comprendió que los botes no podían alcanzar lo que ya estaba inmovilizado. Y la conclusión más dura fue esta: la flota no estaba perdiendo una batalla. La flota estaba siendo aniquilada. Cuando la marea finalmente cambió y el agua volvió a subir, no rescató a los invasores como esperaban. Solo levantó restos de naufragios, liberó cuerpos destrozados y desvió los escombros en llamas hacia nuevos objetivos.
El río no tenía piedad. Estaba limpiando. Los sobrevivientes intentaron escapar río arriba, pero las embarcaciones vietnamitas los bloquearon. Intentaron escapar río abajo, pero las estacas y la corriente convirtieron la retirada en autodestrucción. Intentaron escapar hacia la orilla, pero el bosque estaba lleno de combatientes ocultos que conocían cada camino y cada escondite. Esta no fue una victoria obtenida por puro número. Fue una victoria construida como se construye una trampa, con paciencia, con precisión y sin piedad. Cuando la lucha finalmente amainó, el río quedó sembrado de escombros, barcos reducidos a cenizas, remos rotos flotando como ramas secas, carga derramándose en el lodo. El sonido que permaneció fue el más leve y cruel, el del agua golpeando contra la madera astillada. En tierra, la fuerza invasora se dio cuenta de la verdad demasiado tarde. Sin la flota, los suministros se habían agotado. Sin suministros, la campaña había terminado. El príncipe que lideraba la invasión no murió en el río, sino que huyó hacia el norte como quien escapa de una pesadilla. La retirada a través de bosques y colinas se convirtió en su propio castigo. Emboscadas en estrechos pasos, flechas de manos invisibles, trampas ocultas entre la maleza, enfermedades y hambre a la saga. Solo una fracción del ejército logró regresar a casa. Quienes cruzaron la frontera tambaleándose no regresaron como conquistadores. Regresaron más delgados, más silenciosos, extrañando los caballos, extrañando a los amigos, extrañando la certeza que habían traído al sur. Hablaban de un río que subía y bajaba como una trampa, de estacas invisibles que desgarraban los barcos, de flechas que salían de bosques que parecían tener ojos. En la corte imperial, noticias como esa no llegaban con agrado. Cayeron como un insulto. Los funcionarios buscaban a alguien a quien culpar. Los comandantes redactaban informes que intentaban proteger su honor. Algunos alegaban mala suerte, otros traición. Algunos afirmaban que la marea en sí misma era antinatural, como si la luna hubiera elegido un bando. Kublai Khan, ya mayor y menos indulgente, no se preocupaba por las excusas. Los imperios viven de la historia de la inevitabilidad. Una derrota que parece astuta es peligrosa porque sugiere que se puede superar al imperio en astucia. Se dieron órdenes, comenzaron las investigaciones, se impusieron los castigos. El tribunal exigió listas de pérdidas, y éstas eran demasiado cuantiosas para ocultarlas. Sin embargo, incluso con ira, el Khan se enfrentó a una realidad que no podía rechazar. El sur había devorado flotas. El sur había arruinado los suministros. Y cada nueva invasión costaría más barcos, más hombres, más tiempo y más reputación. Hay derrotas que un imperio puede absorber, y derrotas que hacen que el siguiente paso adelante se sienta como pisar una espada. Dai Viet también lo comprendió. Tran Hung Dao y la familia real habían obtenido la clase de victoria que salva a un país, pero también comprendían el peligro de humillar a un gigante insoportable. Un imperio herido puede volverse más violento, no menos. Así que, tras disiparse el humo, el reino optó por una maniobra que parece extraña si solo se piensa en términos de campo de batalla. Optó por la moderación. Reunieron a los supervivientes. Negociaron donde la negociación les convenía. Enviaron mensajes firmes, pero no provocativos. El mensaje era simple. No nos dejaremos dominar, pero tampoco pretendemos destruir su mundo. Era fuerza sin arrogancia, victoria sin un desafío innecesario. Y esa decisión fue importante. Permitió a Dai Viet recuperar el aliento, reconstruir granjas, reabrir caminos y rescatar a familias de los bosques. También permitió al imperio dar un paso atrás sin iniciar un ciclo interminable de venganza que podría quemar generaciones. Y entonces ocurrió algo inesperado.
El imperio seguía siendo enorme. Kublai seguía siendo poderoso. Pero el río había puesto un límite a su ambición. Después de Bagdán, ninguna flota imperial regresó para forzar esa puerta acuática. El coste había sido demasiado alto, la lección demasiado humillante, el riesgo demasiado evidente. Lo que ocurrió allí fue más que un triunfo naval. Fue la prueba de que el ejército más poderoso de la Tierra puede ser derrotado cuando se ve obligado a una lucha que no puede controlar. Cuando el terreno se niega a comportarse como un campo de batalla. Cuando la naturaleza se vuelve cómplice. Porque la verdadera arma ese día no era el fuego ni las flechas. Era conocimiento. Saber cuándo retirarse para que parezca miedo. Saber lo que asumirá un invasor. Saber que un río puede convertirse en una cuchilla si entiendes su ritmo. Incluso ahora, siglos después, en el lodo de ese río, se han encontrado las estacas, no historias, no símbolos. Madera auténtica clavada en la tierra, preservada donde el agua las ocultó. Las pruebas realizadas, a algunas de ellas, sitúan su antigüedad a finales del siglo XIII, una silenciosa confirmación de que no se trataba de un mito inventado a posteriori. Ocurrió. El río estaba armado. Si alguna vez te paras allí en un día tranquilo, es difícil imaginar el caos. Los niños pueden jugar en las orillas. Los pescadores pueden navegar tranquilamente por los canales. El agua puede parecer tranquila, pero el río aún conserva su recuerdo. Cuando la marea baja, el lodo muestra cicatrices. Y a veces, después de fuertes lluvias o una temporada de lluvias torrenciales, las puntas oscuras aparecen como los nudillos de una mano enterrada. Los arqueólogos han descrito la extraña sensación de tocar una de esas estacas, aún afiladas en algunos puntos, aún tercas tras siglos. Es un recordatorio de que la historia no solo se escribe con tinta. A veces se clava en la tierra. Y esa es la parte que debes permanecer contigo. Los imperios no siempre caen ante un enemigo más poderoso. A veces se topan con algo que consideraban inofensivo. A veces entran en un lugar que se niega a actuar como un campo de batalla, y sus armas favoritas dejan de tener sentido.